Bien, vamos a empezar el último tema del módulo de auditoría y evaluación informática, tema 4, que es una introducción al análisis forense y los peritajes informáticos. Es una introducción porque más adelante, para la gente que haga la especialidad en seguridad informática, van a llevar a fondo estos temas. Son temas demasiado complejos, así que vamos a dar un pantallazo muy genérico de estos temas. Pues este módulo en realidad es una introducción a lo que es auditoría y evaluación informática. Pero bueno, es importante que lo conozcan para que vean si les gusta o no esta área, ¿no? Si se quieren especializar o no. Bien, en esta unidad que hablamos de peritaje informático y análisis forense, lo que tratamos de ver es el uso de las TICs más allá del ambiente TIC de laboratorio, vale decir, el uso de la auditoría informática, de las técnicas de evaluación, más allá de lo que es netamente una cuestión informática. Aquí cuando hablamos de auditoría y evaluación informática, estamos hablando de la ciencia informática aplicada a otro enfoque que mayormente es el enfoque legal, el enfoque jurídico. Entonces tenemos dos partes que vamos a ver hoy día, que son el análisis forense y el peritaje informático. ¿De dónde nacen estas nuevas ciencias? Estas nuevas ciencias nacen de la existencia de conflictos, que estos conflictos no pueden ser resueltos por las partes litigantes ni por un árbitro normal que conoce la situación. Entonces requieren de alguien con conocimientos técnicos para poder resolver ese conflicto. Ahí nacen estas dos ciencias. Por un lado, tenemos el análisis forense o la informática forense, que es aquella rama nueva de la informática que trata de recopilar pruebas informáticas de hardware, de software, pistas, datos, recuperación de archivos borrados, con el fin de generar todas las evidencias digitales necesarias para ayudar en la resolución del conflicto. Por otro lado, tenemos el peritaje informático. Un perito en informática es un experto en un área de saber informática o en más de una área. Esa es la definición de perito, es alguien experto que conoce mucho de un tema técnico. Entonces, ¿quién mejor que un experto para discernir cuando las partes en conflicto no se ponen, para guiar cuando las partes en conflicto no se ponen de acuerdo y el árbitro, el juez, no tiene los conocimientos necesarios para poder tomar una decisión? Ahí entra en juego la figura del perito informático, que es un experto que puede responder cualquier cosa de un determinado tema. Básicamente en este tema vamos a ver ambas ciencias, tanto lo que es informática forense como peritaje informático, pero de un punto de vista muy suave, porque es el último tema. El objetivo general de esta unidad es conocer la utilización de la evaluación y prueba informática más allá del ambiente TIC. Como decíamos, inclusive llega a ambiente jurídico legal. Y como objetivos específicos tenemos conocer los conceptos de informática forense y peritaje informático, determinar la importancia y cuándo aplicar ambas ciencias, y entender la importancia de las TICs en el ámbito legal. Hemos visto ya las TICs que son importantes en el ámbito técnico. Hemos visto que las TIC son importantes en el ámbito administrativo. Hemos visto que es importante para realizar una auditoría, pero ahora vamos a ver que también es importante para cuestiones más legales. Bien, antes de entrar en el concepto de análisis forense, necesitamos cierta terminología como preparación, prevención y respuesta a incidentes informáticos. En realidad son la metodología de resolución de incidentes de seguridad informática. Normalmente el análisis forense nace de algún problema de seguridad informática. El primer paso de esta metodología, el primer concepto, es la preparación y prevención. En esta fase se toman acciones para preparar a la organización antes de que ocurra un accidente. Es decir, se hace un análisis de riesgo proactivo para mitigar o reducir las posibles situaciones de riesgo, de problema que hay. Sin embargo, no siempre, eso viene a ser la prevención, pero no siempre se pueden determinar todos los posibles casos de riesgo
que puedan ocurrir. Entonces nace lo que es la preparación. La preparación es que el negocio, por más que tenga problemas, se pueda recuperar entre ellos. Lo principal es tener un plan de continuidad de negocio, que viene a ser un plan para que el negocio no caiga por más que caiga algún sistema de seguridad, perdón, de TIC de la empresa. Y ese plan de continuidad de negocio es un conjunto de planes de contingencia, uno para cada situación prevista. Por ejemplo, el problema del extintor, hay problemas en el sistema de recursos humanos, hay problemas en el sistema de caja, hay problemas en el sistema contable. Entonces cada uno tiene su plan de contingencia. El conjunto de todos ellos forma el plan de continuidad de negocio. Esas dos cosas se hacen en la preparación y la prevención. Nos prevenimos de que ocurra cosas malas, pero estamos preparados para que ocurrieran y seguir funcionando correctamente. A continuación, la siguiente fase es la detección de incidentes. Es una fase muy importante en la seguridad de los sistemas, la detección de incidentes. Si no hay detección de incidentes, pues vamos a tener los problemas de seguridad una y otra vez si no lo detectamos. Se va aprendiendo con el tiempo. Hay que tomar en cuenta que una seguridad absoluta implementada en este momento, en primer lugar, no es posible, y en segundo lugar, de acá a un tiempo no servirá porque la situación en TICS ha cambiado. Las máquinas y software de los atacantes son más poderosas. Entonces ya no se podría decir que tenemos una situación totalmente determinada de seguridad. Entre algunos incidentes que podemos detectar, tenemos la siguiente clasificación. Primero tenemos el acceso no autorizado. Cuando alguien no autorizado accede al sistema. Por ejemplo, alguien que viola contraseñas y usuario, alguien que se hace pasar por otra persona y le roba su credencial de acceso, alguien que descuida al guardia de seguridad. Esos son accesos no autorizados. Se debe detectar esos incidentes. Tenemos también código malicioso. Estamos hablando de programas que infectan a nuestra computadora, a nuestro sistema. Entre los códigos maliciosos más conocidos tenemos los virus, que es un archivo ejecutable que desempeña acciones como dañar archivos, dañar el sistema, reproducirse sin que nosotros lo autoricemos. Tenemos los gusanos, que son un software que se reproduce, se replica a sí mismo un montón de veces con el fin de llenar memoria, llenar disco y también inundar nuestra red. Es decir, prácticamente es un ataque de negación de servicio. Tenemos los spyware, es un programa que recopila información de nuestra computadora y la envía a otras personas, a terceras personas fuera de nuestro ámbito. Cuando tenemos los spyware podemos hablar de puertas traseras, podemos hablar de keylogger, por ejemplo. Y tenemos los troyanos, que son un programa que obtiene datos importantes del sistema haciéndose pasar por otra cosa. Por ejemplo, cuando le mandan un PowerPoint que le dicen que es la imagen de Dios y que si no lo reproducen son unos ateos, etcétera. Y entonces ese programa en realidad por debajo tiene un código ejecutable. Eso viene a ser un troyano, no está enmascarado en otro programa. Bien, entonces tenemos como incidente acceso no autorizado, código malicioso, denegación de servicio. A veces la gente cuando quiere hacer daño normalmente le quiere robar sus cosas, pero a veces no puede robarle las cosas, entonces se conforma con que usted no pueda hacer algo. Es decir, no está ganando nada, pero está haciendo que usted pierda. Eso es la denegación de servicio. Vale decir, no nos roban información, no nos roban datos, pero nuestros servicios de TI dejan de funcionar y ya no son accesibles ni funcionables desde la web. Puede ser una denegación de servicio que se consuman nuestros recursos limitados, ya sea ancho de banda, de disco duro, etcétera. Puede ser una denegación de servicio que nos corten alguna conexión. Normalmente esos son los tipos de denegaciones de servicio. Es otro tipo de incidente que puede haber de seguridad. Estos incidentes también se podrían llamar ataques, pero en lo que es análisis forense pues se consideran incidentes. Y luego tenemos el phishing. Phishing en inglés significa pescar. Y bueno, lo que hace el atacante es pescar incautos, ¿no? Pescar personas no preparadas. Es suplantar a una entidad empresarial o a una persona para obtener datos. Por ejemplo, cuando le llega un correo del banco y le dice
Por favor, ingrese sus datos de contraseña y usuario, porque si no, usted no va a poder utilizar los servicios del banco. Y le clica a este link, usted le da clic al link, y bueno, no se fija en la URL y una página idéntica copiada de su banco. Y usted introduce sus datos y luego le responde muy amablemente: en este momento no podemos atenderlos, por favor ingrese más adelante. Luego, ¿qué hacen? Ya tienen su información y ellos ingresan realmente al banco real y hacen movimiento económico, ¿no? En la medida que sea posible, que tanto esté ahí habilitado su plataforma web bancaria, por ejemplo. Eso es algo de lo más conocido de phishing, pero también puede ser obtener información de amigos, obtener datos de contacto, obtener datos personales para extorsionar a un menor. Eso es phishing también. Bien, también tenemos recogida de información. Eso es cuando un atacante obtiene información para realizar otro tipo de ataque, como acceso no autorizado o robo, ¿no? Es capturar información, normalmente se hace como un spyware, pero también lo puede recoger de la basura, puede estar observando, ¿no? Otro tipo de ataque, y hay otros más. En la detección de un incidente, que ya hemos visto la clasificación de los incidentes, se puede llevar a cabo, se puede realizar esa detección de muchas formas. Podemos detectar que algo va mal en nuestro sistema. Algunas de ellas pueden ser una alarma de antivirus, que nos dice el antivirus que se ha detectado una amenaza, ¿no? Es decir, nos informa que hay un virus en nuestro sistema. Tenemos alarma de los sistemas de detección de intrusión y prevención, los IDS y los IPS. Un sistema de detección nos da alarma, es reactivo cuando hay algún problema. En cambio, el sistema de prevención de intrusiones, un IPS, es un sistema reactivo. No solamente da la alarma, sino que bloquea algún puerto, desconecta alguna conexión, cambia de contraseña automáticamente. Entonces, bueno, pueden darnos alarma. Los dos tipos de sistemas nos dan alarma de que alguien se está introduciendo a nuestro sistema TIC, ya sea a nuestra red o a un ordenador en particular. Tenemos alarma de sistema de monitorización de los sistemas. Un sistema de monitorización se llama, en lo que es la vida común, un sistema de gestión de red. Tenemos Zabbix, tenemos Xenos, tenemos Nagio, tenemos Cacti. Entonces estamos monitoreando todo el tiempo el sistema, entonces nos dan información. Normalmente se comunican por SNMP. Hay un agente SNMP y un gestor SNMP. Este programa tiene un gestor que le va preguntando a los agentes, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás conectado? Entonces nos da alarma para saber si es que se ha ocurrido o no un incidente. Aviso de los propios usuarios al detectar que no funcionan correctamente los sistemas informáticos. A veces el usuario nos dice: está lento mi sistema, está lento en cargar la página web, no puedo acceder. Él se da cuenta y es un aviso verbal. Es otra fuente de detección de algún incidente de seguridad. Aviso de otras organizaciones que han detectado el incidente. Si tenemos una red bancaria, por ejemplo, los otros que han tenido el problema nos puede decir: ha habido este problema, entonces tengan cuidado. Son otras organizaciones similares a la nuestra. Análisis de registro de los sistemas. Ya, análisis de los registros del sistema, es decir, los logs. Revisamos si es que nuestra actividad es la normal o es que ha habido alguna anomalía. ¿Qué se debe hacer una vez detectado el incidente? Una vez detectado el incidente, lo primero es poder gestionarlo, y para gestionarlo hay que registrar datos, como hora y fecha en que se ha notificado el incidente, quién ha notificado el incidente, clasificación del incidente, hardware y software involucrados en el incidente, contactos para gestionar el incidente, cuándo ocurrió el incidente, y si es que en ese incidente se encuentran involucrados datos de carácter personal, es muy recomendable en materia legal un registro de incidencia. Esto nos obliga la ley de protección de datos para cuando ya se involucran no solamente datos tecnológicos o de transmisión de datos, sino algunos datos de carácter personal, no información muy sensible personal. Bien, después de que se ha detectado el incidente, después de que se ha previsto y también se ha preparado para que haya incidentes en la empresa, se hace una respuesta inicial, es decir, una respuesta previa. En esta fase se trata de obtener la máxima información posible para determinar qué tipo de incidente de seguridad ha ocurrido y así poder analizar el impacto que ha tenido en la organización. Es decir, ya tenemos registrado nuestro incidente, ahora lo analizamos a fondo para ver más detalles de él. La información obtenida en esta fase será utilizada en la siguiente para poder formular la estrategia a utilizar. Es decir,
obteniendo más información sobre el problema, sobre el incidente, podemos nosotros en la siguiente fase formular una estrategia para contrarrestar esa incidencia. La información recolectada, ¿de qué va a ser fruto? Mínimamente de entrevistas con los administradores del sistema, revisión de la topología de red y los sistemas, entrevistas con el personal de la empresa que hayan tenido algo que ver con el incidente, con el objeto de contextualizarlo, y revisar los logs de la detección de intrusión. Por lo menos esa información hay que tener para tener una respuesta inicial de decir esto es lo que ha ocurrido exactamente, para poder luego hacer una estrategia. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la formulación, como siguiente paso, la formulación de una estrategia de respuesta al incidente. Una vez que se ha recabado toda la información en la fase anterior, hay que analizarla para tomar una decisión de cómo actuar. Y esta decisión dependerá de varios factores. ¿Qué tan críticos son los sistemas afectados? Si es más crítico hay que ser más rápido, y si no es tan crítico, pues tal vez no tanto. Si el incidente ha salido a la luz pública, por ejemplo, cada día nuestros bancos tienen incidentes de seguridad, y lo que hacen, en vez de hacer detener al atacante, a no ser que sea algo muy grave, le dan dinero para que no haga más problemas y les ayuda a solucionar esos huecos de seguridad, porque si sale a la luz pública, el banco pierde imagen, pierde credibilidad. También la estrategia a utilizar dependerá de la habilidad del atacante, ¿no? Para ocultarse o para poder escabullirse a todo lo que queremos nosotros atraparlo. ¿Cómo es sensible la información a la que se ha tenido acceso? Una cosa son los sistemas, que es tan importante, pero puede que simplemente nos hayan tumbado un sistema, pero no haya obtenido nada de información, entonces no es tan grave. Si el sistema de información está caído y la repercusión que esto tiene, ¿no? Si un sistema está caído, pues tenemos problemas de continuidad de negocio. Por ejemplo, si tenemos una web corporativa que ha sido atacada y modificada, una estrategia recomendada en este caso sería reparar la web, monitorizarla e investigarla mientras esté online. En caso de que haya habido un robo de información, la estrategia recomendada sería clonar los sistemas que hayan sido implicados, investigar el robo, realizar un informe, registrarlo en el registro de incidencias cumpliendo la ley de protección de datos y denunciar a las unidades informáticas legales, ¿no? Bueno, aunque sean las administrativas, porque a veces acá no hay todavía un respaldo legal muy fuerte en materia informática. Bien, esa es la formulación de la estrategia, y luego hay que investigar el incidente. En esta fase se determina quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué ha ocurrido el incidente. Es decir, queremos ya discretizar esas preguntas. ¿Quién realizó el incidente? ¿Cuándo lo hizo? ¿De dónde lo hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Entonces tienen dos fases este proceso de investigación de incidente. Primero, adquisición de los datos, es acumular pistas y hechos que podrían ser usados durante el análisis forense de los ordenadores para la obtención de la evidencia. Se obtienen datos que pueden ser evidencia de los sistemas involucrados, obtención de datos volátiles, obtención de fecha y hora del sistema, obtención de timestamp de los sistemas involucrados, obtención de ficheros relevantes, obtención de las copias de seguridad, evidencia de registro de comunicaciones, log de los IDS, IPS, log de los routers, de los portafuegos, de las copias de seguridad, log de autenticación de los servidores, log de la VPN, etc. Y también podemos obtener datos, testimonio de los afectados. Y luego hacemos el análisis forense. En esta fase se revisan los datos adquiridos en la fase anterior. Eso es lo que hace en la investigación del incidente. Finalmente se hace la redacción del informe. Es lo último que se hace, ¿no? ¿Esto para quién se realiza el informe? Para la dirección de la organización o empresa, o para los cuerpos del gobierno, de la policía o del juzgado, si el incidente se denuncia, es decir, si va más allá de la parte empresarial y va a la parte legal. Tenemos dos clases de informe: el ejecutivo, que es enfocado a las personas sin conocimientos técnicos, y el informe técnico, que se explica de manera técnica más detallada el procedimiento del análisis. Lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de informática forense. Bien, la informática forense es una disciplina criminalística que tiene como objeto la investigación en sistemas informáticos de hechos con relevancia jurídica o para simple investigación privada. No siempre tiene que llegar a juzgados, puede quedarse
en la administración empresarial. El análisis forense en un sistema informático es una ciencia moderna que permite reconstruir lo que ha sucedido en un sistema tras un incidente de seguridad. Es nueva esta ciencia y es reconstrucción de cosas que han pasado. La obtención de pistas. Este análisis puede determinar quién, desde dónde, cómo, cuándo y qué acciones han llevado a cabo un intruso en los sistemas afectados por un incidente de seguridad. Un incidente de seguridad es cualquier acción fuera de la ley o no autorizada o fuera del accionar normal de la empresa. Podemos tener ataques de negación de servicio, extorsiones, posesión de pornografía infantil, envío de correos electrónicos ofensivos, fuga de información confidencial dentro de la organización, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que esté fuera de la ley o las normas autorizadas por la empresa, en el cual está involucrado algún sistema telemático en nuestra organización. Puede haber estos tipos de problemas de seguridad, pero si no está involucrado un sistema de telecomunicaciones o informático, no entra a la competencia de la informática forense. Las fuentes de información de donde se obtienen los datos para realizar un análisis forense son diversas. Puede ser correo electrónico, IDS, IPS, log de los firewalls, de los cortafuegos, log de los sistemas de información o los sistemas operativos, entrevistas con los responsables de seguridad de los sistemas y otros. Esto de los logs es importante. Cuando ustedes desarrollen software es bien importante que generen logs, que generen trazas para que luego se pueda hacer un tipo de análisis forense, ¿no? Tipos de análisis forense. Depende del punto de vista, hay diferentes clasificaciones del análisis forense y vamos a ver desde el punto de vista de lo que se va a analizar. Tenemos análisis forense de sistemas, análisis forense de redes y análisis forense de sistemas embebidos. Cuando hablamos de análisis forense de sistemas, en este análisis se tratarán los incidentes de seguridad acaecidos en servidores y estaciones de trabajo con los sistemas operativos. Puede ser Mac, pueden ser Microsoft Windows, pueden ser Solaris, pueden ser sistema servidor, sistema cliente, puede ser GNU Linux, puede ser Unix, es decir, todos los aquecidos con los sistemas operativos, tanto en servidores como estaciones de trabajo. Análisis forense en redes. Este tipo se engloba el análisis en diferentes tipos de redes. Tenemos redes cableadas, redes inalámbricas, puede ser una red PAN como un Bluetooth, puede ser una red LAN como Wi-Fi, puede ser una red WAN o MAN como una WiMAX o 4G LTE. Entonces, bueno, se analiza según de lo que estamos analizando en informática de redes y puede ser también análisis forense de sistemas embebidos. Sistemas embebidos son los sistemas empotrados, que también se llaman, que son software pequeños, firmware que residen prácticamente muy pegados al hardware que lo está soportando. Por ejemplo, tenemos en celulares, en PDA, en placas Arduino, en placas Raspberry Pi. Un sistema embebido posee una arquitectura semejante a un computador personal, ¿no? ¿Qué problemas tenemos habitualmente en la ciencia forense? La duplicación y clonación no es consistente. Nosotros obtenemos datos y copiamos, por ejemplo, un disco duro de 1 tera a otro disco duro de 1 tera. A veces, por impureza del material magnético, no tenemos la misma cantidad de datos disponibles en ambos lados. El formato puede ser que no sea el mismo del sistema de archivo. Entonces nos puede dar alguna inconsistencia de información esa duplicación o clonación. Entonces es recomendable el formateo a bajo nivel y etiquetar todos los dispositivos involucrados, ¿no? Aunque su coste es pues elevado. Tenemos problemas también con el transporte de dispositivos clonados. Queremos llevarlo a nuestro laboratorio forense, a hacer un análisis de lo que hemos recogido, pero resulta que en el juicio nos dice la parte demandada, esa prueba no es legal porque se ha obtenido en la casa del informático forense. Sin embargo, ya ha autorizado esos datos para que solo estén en el domicilio de la empresa. Entonces, es un problema también que se debe respaldar con autorización legal, con orden de juez, el transporte del dispositivo clonado. Otro problema es determinar el sujeto y obtener las pruebas.
Determinar quién es el que ha hecho, quién ha originado la incidencia es muy difícil, y yo le diría, si es que no hay cámaras o sistemas biométricos, imposible prácticamente. Usted como informático forense lo que puede obtener, desde qué máquina se ha hecho la incidencia, desde qué red, pero usted decir fue tal persona, usted no sabe, porque usted no puede viajar en el tiempo y verlo, que está typeando. Puede ser que otra persona, por hacerle daño, haya hecho desde una computadora que no es la suya el ataque, ¿no? Entonces lo ha dañado tanto al que ha atacado como el de donde se ha hecho el ataque. Eso es muy difícil, ¿no? Es un problema que hay. Obtener las pruebas también es complicado, porque hay que saber discernir qué pruebas son importantes y cuáles no. También hay complejidades legales y técnicas. Puede haber problemas que involucremos derechos fundamentales de los individuos, entonces nos puede dar problemas legales que puedan denunciarnos, ¿no? Con las acciones que eso conlleva. Podemos estropear también la investigación con una falla técnica. Puede que queramos abrir el correo electrónico o algo de la computadora que está siendo analizada, y ya todo el registro del sistema cambia, entonces hemos estropeado la investigación. Determinar la conexión de causalidad es más difícil todavía, ¿no? Es decir, la conexión entre la causa y el efecto. ¿Por qué se realizó esa intrusión y qué es lo que ha pasado? Es muy complicado obtener la línea de tiempo y con ello la trazabilidad hasta el origen del incidente. Muchas veces en una sola empresa tenemos configurado el NTP, el protocolo de gestión de tiempo en la red, que cada máquina obtiene el mismo tiempo de servidor, pero un atacante no tiene por qué conectarse, ¿no?, a ese servidor NTP. Entonces, obtener esa línea de tiempo, decir esto pasó primero, esto después, a veces es complicado porque no hay una sincronización total de los relojes. Vamos a ver la relación de la ciencia forense y la evidencia digital. Para conseguir sus objetivos, la informática forense desarrolla técnicas idóneas para ubicar, es decir, encontrar, reproducir, volverlas a generar y analizar, es decir, conocer qué es lo que ha pasado, sobre evidencias digitales con fines legales. La evidencia digital es cualquier documento, fichero, registro, dato, contenido en un soporte informático que es susceptible a tratamiento digital. También se consideran elementos de hardware como evidencia digital, manipulación de elementos de hardware. Ejemplo, tenemos documentos de ofimática, comunicaciones digitales, imágenes digitales, base de datos, ficheros de registro de actividad, etc. Todo eso se puede considerar como evidencia digital. Se debe preservar la información de uso, pues muchas leyes obligan a las empresas a conservar una serie de datos relacionados con el uso que se hace de la información contenida en los sistemas informáticos. Entre la información que se almacena normalmente tenemos log de actividad de los sistemas informáticos, sistema operativo, y log de actividad de las aplicaciones informáticas, sistemas de información, que se ejecutan en cada servidor o cada computadora personal. Es decir, por motivos legales, cierta información es obligada por ley o por procedimiento a que se conserve a través del tiempo en una empresa. Por ejemplo, cuando usted da de baja a una persona de forma permanente en su empresa, antes de borrarle todo su permiso y toda su información, usted tiene que hacer un backup de la información para, si luego hay algún problema y que tenga relación con esa persona, pueda usted guiarse, ¿no? Ahora vamos a ver la metodología y fases del análisis forense. Se divide en 3 fases en general, pero dependiendo del enfoque y del tipo de análisis que ustedes hagan, se podrían dividir en más fases. Tenemos la adquisición de datos, análisis e investigación, y la final, que es la redacción del informe. Primero, la adquisición de datos. Es una de las actividades más críticas en el análisis forense. Dicha criticidad es debida a que si se realizase mal todo el análisis de investigación posterior, no sería válido, debido a que la información saldría con impureza, es decir, la información que creemos que es del origen no lo es realmente. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere malos datos, si los datos son erróneos o incompletos, todo lo que haga posteriormente no sirve de nada, porque no lo está haciendo con datos fidedignos.
Una vez que se ha detectado un incidente de seguridad, uno de los primeros problemas del analista es la recogida de los datos. Se resume en decir si el equipo hay que apagarlo o no. ¿Por qué? Por ejemplo, es muy complicado esto de determinar si hay que apagarlo o no para el especialista. Por ahí si lo apago, se pierden datos que son volátiles, pero son importantes. En cambio, si no lo apago, se guardan las evidencias. Entonces, tipo de esas decisiones en la adquisición de datos es muy determinante. Por ahí el especialista quiere llevárselo a su casa, ¿no? A su laboratorio forense a analizarlo. Entonces, es complicado. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es obtener datos como nombre y apellido responsable del equipo de usuario del sistema, modelo y descripción del sistema, número de serie, sistema operativo, costo económico que tiene el incidente. Es complicado obtener esos datos porque son importantes para la empresa. Pero bueno, luego de obtener los datos, adquirir todas las pruebas necesarias, se hace lo que es el análisis y la investigación. El análisis y la investigación de las evidencias digitales es un proceso que requiere obviamente un gran conocimiento de los sistemas estudiados, es decir, ustedes deben conocer qué es lo que están analizando. Las fuentes de recogida de información en esta fase son varias. Registro de los sistemas analizados, registro de los detectores de intrusiones, IPS y DS, registro de los firewall y ficheros del sistema analizado, entre otros, podemos ser como fuente de nuestro análisis. Cuando se accede a la información, hay dos tipos de análisis que se pueden realizar. Análisis físico, la información que no es interpretada por el sistema operativo ni por el fichero, estamos haciendo un análisis del hardware. Y análisis lógico, información que sí es interpretada por el sistema operativo. Podemos tener estructura de directorio, archivos que se encuentran almacenados, así como eliminados, funciones hash para poder determinar si es que es una medida de seguridad. Una función hash es un resumen que es unidireccional y que no es generable desde otro elemento, ¿no? Que no sea el mismo mensaje con los datos correctos. Entonces, tenemos esos dos tipos de análisis físico y lógico. Luego, la última fase es la redacción del informe. Es una tarea dura porque nosotros venimos de un área técnica, no nos gusta redactar informes y bueno, hay que explicarlo todo lo que hemos recopilado anteriormente hay que explicarlo de una manera clara y sencilla. Hay que tener en cuenta que no van a ser leídos los informes con personas técnicas, sino gente gerencial, entonces se debe ser muy entendible y minucioso cada punto. Tenemos dos tipos de informes. El informe ejecutivo, que es para alguien gerencial, que es alguien no técnico, tiene tres partes. La introducción, que escribe el objeto del informe, así como el coste del incidente crecido. La descripción, que detalla todo lo que ha pasado, pero sin entrar en cuestiones técnicas. Y recomendaciones, se detalla qué debería hacer la empresa para mitigar esa incidencia, pero también sin entrar a cuestiones muy técnicas. Y luego tenemos el informe técnico, que es para personal con un perfil más técnico. Estamos hablando de ingenieros técnicos superiores. Debería tener por lo menos, si es que no tiene más, esto es similar a lo que debería tener un informe de auditoría informática. Una introducción donde decimos el objetivo y los puntos del informe, preparación del entorno y recogida de datos donde se explica toda la fase de adquisición, estudio forense de las evidencias donde se explica todo el análisis que se ha hecho y las conclusiones, donde detallamos de forma más técnica y precisa para que el personal técnico pueda responder ante esta incidencia. Bien, eso sería informática forense. Ahora vamos a entrar a lo que es peritaje informático. Peritaje informático puede ser cualquier cosa, cualquier trabajo informático que lo realiza un perito informático, y un perito informático es un experto en informática en una disciplina. El peritaje informático es una disciplina que comprende aquellas actividades orientadas a la introducción en un litigio de hechos que estén basados en evidencias informáticas. ¿Por qué se introduce en un litigio, en un conflicto? Porque ni el árbitro ni las partes involucradas lo pueden resolver y necesitan la ayuda técnica de un experto, un perito. Dichas actividades están relacionadas con otras disciplinas como la investigación privada y la auditoría o la seguridad informática. Todas ellas utilizan técnicas que se agrupan en lo que se ha venido a llamar la informática forense. Está muy ligado el peritaje informático con la informática forense. ¿Cuál es el perfil de un perito informático? ¿Qué debería saber un perito informático?
Los delitos informáticos nos conducen a la figura del perito informático y tecnológico en sus diferentes tipologías. Puede ser un forense informático, puede ser un gestor, uno que monitorea, un management, puede ser un auditor, alguien que revisa después de un periodo de tiempo, puede ser un tasador, alguien que pone precios, y puede ser un mediador que entre dos partes ayuda a discernir qué es lo correcto y qué no, según las distintas actividades que pueda realizar en función de su formación, especialización y experiencia. En cualquiera de estas modalidades, el trabajo del perito tecnológico consiste en un estudio de cómo ocurre un incidente informático, quién lo ejecuta, por qué y con qué objetivo. El análisis se realiza siempre en base a recolección de evidencias digitales que podemos definir como cualquier información contrastable encontrada en un sistema informático con datos relevantes para el proceso en estudio y que puede utilizarse como medio de prueba. ¿Cuáles son las principales cualidades que debe tener un perito informático? Primero, tiene que ser un experto en el área que está haciendo su pericia, su peritaje. Tiene que ser independiente e imparcial. No debe ni dejarse influenciar ni por un lado ni por el otro, porque luego es él el que tiene el problema legal. Debe dar un aporte de un enfoque analítico y honesto. Debe hacer un análisis minucioso y debe dar una información detallada y oportuna, tanto para el árbitro como las partes litigantes. Y debe ser prudente y debe tener discreción. ¿Por qué? Porque esta información es importante para la empresa y no para cualquier persona. No tiene por qué ser público el resultado de un peritaje que usted haga a un banco, por ejemplo. Usted tiene que ser discreto. Y ni siquiera, a veces, ni siquiera a su familia usted le puede comentar lo que está pillando, porque va más allá de los principios y cualidades que debe tener un perito informático. Ahora, ¿cuáles son las importancias, objetivos y campos de acción de los peritajes informáticos? La importancia es porque tiene una responsabilidad el perito informático. Tenemos una responsabilidad civil por una acción o por una omisión. Es decir, reparar daño a un particular. Faltar el secreto profesional, dañar el patrimonio por bien mal valorado, falsedad en documento privado o responsabilidad contractual. Puede también tener una responsabilidad penal, hecho delictivo voluntario, reparar el daño a una sociedad. Puede ser falso testimonio o perjurio, falsa declaración a sabiendas de que es falso, cohecho, soborno, opción injustificada por una dádiva, como dinero, por ejemplo, denegación de auxilio a la justicia, desobediencia a juez o tribunal, perturbación del orden en el juzgado o tribunal. Puede también tener responsabilidad disciplinaria por no comparecer en juicio o vista cuando sea requerido judicialmente para ello, y tiene una responsabilidad profesional porque tiene un código deontológico que seguir y un procedimiento disciplinario colegial. El perito informático debe obrar honradamente según la ciencia y la conciencia. Entre los objetivos o principios que debe seguir el peritaje informático son la objetividad. Debe ser objetivo, ser ético profesionalmente, no ser subjetivo. Debe dar autenticidad y conservación de la información. Debe basarse en las leyes. Debe ser idóneo. Debe probar que la información es auténtica, relevante y suficiente en el caso. Debe cumplir la inalterabilidad. En todos casos debe asistir una cadena de custodia debidamente asegurada que demuestre que los medios no han sido modificados durante la pericia. Y debe documentar todo lo que ha pasado. Todos estos principios deben cumplirse en todas las pericias y por todos los peritos involucrados. ¿Y en qué campos de acción se involucra el perito informático? Tenemos casos extrajudiciales, que son litigios privados, como análisis de oportunidad, riesgo mercantil, registro mercantil, seguro, soporte técnico de contrato, arbitraje. Y en casos judiciales dentro del derecho penal, dentro del derecho mercantil civil y dentro del derecho laboral también es su campo de acción del perito informático. Finalmente vamos a hablar de la cadena de custodia. La cadena de custodia es lo mismo para los recursos físicos en el caso de las evidencias informáticas. Es un procedimiento formal por el cual se guarda registro de los diferentes accesos y acciones sobre las evidencias, es decir, quién ha accedido a esas evidencias, dónde se las ha llevado y qué es lo que ha hecho con esas evidencias. De forma que por un lado se proteja de la manipulación y por otro se controlen las acciones que se realizan sobre las mismas. Como primer objetivo tenemos la integridad de la evidencia digital. Suele implementarse un cálculo que se llama hash criptográfico, que lo habrán visto.
que tiene dos propiedades, las funciones hash, que son la unidireccionalidad, que solamente que del mensaje se puede obtener la hash, pero no así al revés, y también resistente a colisiones, otra propiedad de las funciones hash, que si tenemos un mensaje, tenemos su resumen, que es el hash, que es una función resumen, de otro mensaje no podemos obtener el mismo hash. Dichas funciones tienen particularidades que son importantes en la cadena de custodia, que no son reversibles, se distribuyen homogéneamente y son sensibles a la entrada. Es decir, no se puede obtener de la función hash, del resultado de la hash, el mensaje original. Tienen un conjunto suficientemente grande de entradas y las salidas van a recibir un número similar de coincidencia y son sensibles a la entrada porque basta una variación para que varíe todo el hash. Para la adquisición, para precaver del uso y manejo en la cadena de custodia de las evidencias, se deben tomar unas precauciones, y aquí tenemos un decálogo del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña, que es una recomendación, ¿no? Primero, ser prudente, siempre hacerlo todo prudentemente, ¿no? Leer todos los apartados necesarios. Si no se tiene bien claro qué se requiere, primero formarse, primero saber qué es lo que va a hacer, ¿no? No debe actuar en torno sobre lo que no se tiene conocimiento, que no le permita actuar con soltura. Actuar con independencia y imparcialidad. No debe quedar su independencia y su imparcialidad no debe quedar en entredicho por ninguna parte. Las partes implicadas deberían decir que usted es alguien imparcial e independiente. Asegurarse del encargo. Antes de realizar cualquier actuación, asegurarse de que las acciones estén cubiertas por los corresponsables mandatos por escrito, que el objetivo y medio estén debidamente definidos y que dichas acciones no contravienen la legislación vigente, en especial si puede afectar a datos de personas ajenas al cargo. Vale decir que usted tiene que estar autorizado para realizar las cosas, si no, no las haga. Planear la acción, planificar la acción. Antes de hacerlo hay que definir el conjunto de pasos y preparar el equipamiento necesario para realizarlo. Actuar con transparencia, realizar todas las acciones necesarias en presencia de un tercero independiente si es posible. Trabajar con agilidad, porque piense el impacto que las acciones tendrán en los sistemas de estudio. Entonces, mientras más rápido se obtienen evidencia de delito, mejor se trabaja. Documentar, registrar todo lo que sea importante y no importante también para poder repetir las acciones, como para poder determinar qué es lo que se ha realizado. Capturar todos los elementos que permitan dotar a las acciones de cierta coherencia. No comprometer la evidencia. Evitar alterar la evidencia y siempre tratar de analizarlo sobre copias secundarias. Por ejemplo, si usted está analizando una computadora, no estaría bien que se ponga a ingresar a su Facebook ni nada de esas cosas. Usar herramientas adecuadas. Deben ser orientadas a capturar evidencia y deben ser accesibles, contrastables, verificables y construir un estándar de facto. Y ser discreto. No hay que divulgar la información a nadie, ¿ya? Es una información propia de solo el que está haciendo el trabajo. Nadie más debería saber, solo las personas implicadas. Bien, eso sería el tema de hoy día. Muchas gracias. Para ustedes sería la última clase. Aquí quería mostrarles un ratito en la página web. Está aquí algunos libros para que lean más en profundidad sobre análisis forense y peritaje informático. No tan en detalle, pero bueno, por lo menos por encima. Bien, 10 minutitos de preguntas antes que llegue el siguiente grupo de 8 a 9, por favor. Si hay preguntas, por favor realizarla. Que si no, bueno, para la siguiente clase no. Bueno, no hay siguiente clase, ¿no? Bueno, por correo electrónico o por el foro. He visto que hay una pregunta en el foro, entonces la voy a responder acabando esta clase. Existen estadísticas privadas, Fran, de periódicos, de revistas, pero así oficialmente el Estado boliviano y la policía, en una edición informática, no existe una estadística completa. Gracias a usted y igualmente le deseo una feliz Navidad.